Digámoslo directamente, esto no es una transición, esto es un punto de quiebre. El mundo en el que existían reglas, acuerdos y certezas no terminó lentamente, se rompió de golpe. Los momentos decisivos son traicioneros porque los notamos cuando ya es tarde. Hace unos años, estas palabras parecerían exageradas. Las dijo el primer ministro de Canadá en Davos. Un país que era símbolo de estabilidad, compromiso y de un sistema que funcionaba. Cuando un líder así habla de un quiebre, no de una transición, algo fundamental ha cambiado. La pregunta no es si el mundo está cambiando. La pregunta es, ¿en qué tipo de mundo despertaremos cuando este quiebre termine? Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Un mundo desmoronándose. Cuando hablamos de una ruptura, no nos referimos a una emoción ni a caos. Nos referimos a un cambio concreto en la lógica del mundo que funcionó durante décadas. Un mundo donde existía la creencia de que las reglas eran la ruptura, aunque imperfectas, al final eran obligatorias para todos. Que los acuerdos tienen peso. La interconexión económica no reduce automáticamente el riesgo de conflicto. Hoy estos tres pilares se están desmoronando, no de forma abrupta, sino sistemática. Este proceso es peligroso porque no ocurre de golpe, sino que vacía gradualmente el significado de las palabras que sostenían el orden de posguerra. En Davos no lo expresó un radical externo, sino el primer ministro de Canadá, un país que ha aprovechado las reglas del mundo regulado más que la mayoría. Un país que durante muchos años fue prueba de que el compromiso, la integración y la cooperación multilateral funcionan, y precisamente por eso sus palabras fueron tan importantes. Ahí se mencionó algo que antes solo se decía en secreto, que no podemos seguir fingiendo que todos nos beneficiamos de la integración en una situación que se ha convertido en una fuente de subordinación. La interconexión dejó de ser neutral, puede ser ventaja o debilidad, depende de quién controle. También se admitió abiertamente que los más poderosos solían hacerse excepciones siempre que les convenía, no porque el sistema fallara por casualidad, sino porque el poder tiende a doblar las reglas. Y cuanto mayor es el desequilibrio de poder, menos significado real tienen las reglas. Esto no es un juicio moral, es una descripción de la realidad. Una realidad donde derecho, economía y seguridad se someten crecientemente a la fuerza. Los estados que confiaron en el sistema descubren que ya no los protege, iniciando la ruptura de las grandes potencias. No es la guerra ni una crisis, es perder la fe en que las reglas aplican aunque sean incómodas. Y si esa fe desaparece, también desaparecerá el mundo que se basaba en ella. ¿Por qué precisamente Carney? Si las mismas palabras vinieran de un líder conocido por su retórica confrontativa, pocos les prestarían mucha atención. Podrían verse como postura política, táctica o intento de destacar. Por eso importa quién dijo esas palabras. Mark Carney no es un político que base su carrera en la retórica de crisis, ni un líder marginal o crítico externo de la globalización. Al contrario, durante muchos años fue uno de sus arquitectos. Frecuentaba bancos centrales, instituciones globales, foros financieros y normas para estabilizar el mundo. Precisamente en ese mundo del que hoy dice que se ha roto. Además, Canadá nunca ha impuesto reglas por la fuerza. Es un ejemplo de país beneficiado por un orden basado en reglas y seguridad mediante alianzas, prosperidad con comercio, influencia con diplomacia. Si alguien podía confiar en el sistema, era Canadá. Por eso las palabras de Carney inquietan tanto. No suenan como un llamado a la revolución, suenan como una constatación, como el diagnóstico de alguien que estuvo mucho tiempo dentro y hoy dice, este ya no es el mundo en el que confiábamos. Cuando Carney habla de un quiebre, no se refiere a una sola crisis. No habla de la pandemia, la guerra o un choque económico de manera aislada. Habla de experiencias que mostraron que el sistema solo sirve si beneficia a los poderosos. Cuando ya no convienen, las reglas se ignoran. También importa lo que Carney omite. No quiere regresar al pasado. No afirma que la globalización fuera un error. No dice que el mundo deba cerrarse. Su mensaje es más frío y por eso más convincente. Dice que las viejas suposiciones han dejado de ser válidas. Y si insistimos en ellas, pagaremos el precio. En otras palabras, si incluso la voz que durante años representó la estabilidad, el compromiso y la confianza en las reglas hoy habla de una ruptura,
no es una señal de pánico. Esto indica que la realidad avanzó más rápido que nuestro pensamiento. Así surge la siguiente pregunta. ¿Y si Carney tiene razón? ¿Qué ocurre si la integración deja de ser próspera y se vuelve vulnerable? ¿Dónde sucede esto en la práctica? ¿Cómo la interconexión económica se volvió una herramienta de presión cuando la integración empieza a doler? Durante muchos años prevaleció una idea sencilla. Mientras más conectados estén los países económicamente, menos razones tendrán para enfrentarse entre sí. El comercio debía amortiguar los conflictos. Las dependencias buscaban estabilidad y la integración debía garantizar paz y prosperidad. Este supuesto ya no se ajusta a la realidad, no por ser totalmente erróneo, sino porque dejó de usarse de forma simétrica. Cuando la interconexión es unilateral, se vuelve una debilidad. En geopolítica, las debilidades se aprovechan, no se ignoran. Eso es lo que Carney señala al decir que no se puede vivir en la mentira del beneficio mutuo si la integración genera subordinación. No se trata de rechazar la cooperación, se trata de reconocer que la cooperación sin equilibrio crea palancas, y las palancas son una forma de poder. Lo vemos en el sector energético. La dependencia, que durante años se consideró racional y barata, en un momento de crisis se convirtió en un arma política. Lo vemos en el comercio. Los mercados que debían estar abiertos se cierran selectivamente. El acceso depende de la obediencia política, no de las reglas. Esto sucede en tecnología y cadenas de suministro. Componentes, materias primas e infraestructura son herramientas de presión, no tanques, sino licencias. No ejércitos, sino aranceles. No ocupación, sino desconexión. Aquí se rompe la lógica de la globalización. La integración ya no es neutral ni siempre buena o mala. Es una cuestión estratégica. Quien controla los nodos tiene alternativas y soporta la presión más tiempo que los demás. Para estados medianos y pequeños esto cambia todo. Ya no se puede confiar en que la apertura y cooperación siempre sean recompensadas. Lo reemplaza un mundo donde la apertura sin salvaguardas significa vulnerabilidad. La cooperación sin equilibrio genera dependencia. No es rechazar la integración, sino repensarla. Cada vez más países se preguntan, ¿cuál es el límite entre una conexión útil y una dependencia riesgosa? Al cruzar ese límite surge otro problema. Si las reglas dejan de proteger a los más débiles y la integración empieza a servir a los más fuertes, ¿qué queda realmente del orden basado en reglas? Aquí llegamos a otra capa de la fractura de las grandes potencias. Un mundo con reglas formales que solo se aplican a la UNOSA y a algunos. Reglas exclusivas para algunos. Las reglas solo sirven si se aplican a todos. Cuando son recomendaciones solo para los débiles y restricciones solo para quienes no pueden evitarlas, dejan de funcionar. No formalmente, sino realmente. De eso es exactamente de lo que habla Carney cuando recuerda que los más poderosos siempre hicieron una excepción a las reglas cuando les convenía. No es casualidad, no es algo excepcional, sino sistemático, y ahí está el núcleo del problema. No es que las reglas hayan desaparecido. Se aplican de forma selectiva, como vemos en el derecho internacional. Los principios de soberanía e integridad territorial se defienden solo hasta que afectan los intereses estratégicos. En ese momento se relativizan, eluden o ignoran sin consecuencias reales para quienes tienen poder. Lo vemos en el comercio. El libre mercado y la competencia se aplican solo cuando conviene. Si no, se usan aranceles, subsidios y restricciones. No como algo temporal, sino la nueva normalidad. Las reglas siguen, solo cambia su interpretación. También ocurre en instituciones que debían garantizar el equilibrio. Organizaciones que debían resolver disputas ahora solo reconocen que existen. Los mecanismos permanecieron, pero la autoridad se ha vaciado. Y sin autoridad, las reglas se convierten en papel. El resultado es un mundo en el que el derecho cada vez más seguido se somete a la fuerza. No oficialmente, pero de hecho. Los países que pueden costear violar las reglas tienen más ventajas. Los demás deben elegir, adaptarse o arriesgarse. Un problema existencial para los estados centrales. Durante años confiaron en que las reglas los protegerían de los más fuertes para asegurar su seguridad y prosperidad. Si este supuesto cae, también lo hace su estrategia. Aquí la ruptura de las grandes potencias entra en otra fase. Si las reglas dejan de proteger,
El mundo se organiza en bloques y poder, no en normas ni acuerdos. Así que la pregunta ya no es quién tiene la razón. La pregunta es quién tiene la fuerza para imponer su interpretación de la realidad. Aquí llegamos a la mayor paradoja del mundo actual. Las reglas no se están desmoronando porque alguien las destruya desde afuera. Se desmoronan porque quienes las crearon y promovieron antes ya no las cumplen estrictamente. Si el sistema deja de ser vinculante para su garante principal, tampoco lo será para los demás. Aquí inicia la paradoja del poder estadounidense, la paradoja de un país que más se benefició del orden mundial y que hoy es quien más lo está perturbando. La paradoja del poder estadounidense es que el quiebre de las grandes potencias revela su ironía. El orden mundial que hoy se desmorona no lo crearon sus enemigos. Estados Unidos lo creó, diseñó, impulsó, financió y mantuvo tras la Segunda Guerra Mundial durante décadas. Se beneficiaron más que nadie. La influencia estadounidense no era solo militar, sino también del sistema. En las reglas comerciales, instituciones financieras, alianzas de seguridad y normas que hacían predecible al mundo. Este orden no era altruista, era conveniente. Para Estados Unidos representaba estabilidad, acceso a mercados, influencia global del dólar y peso político, sin confrontación constante. Ahí surge la paradoja. Cuando Estados Unidos se sintió limitado por su sistema, empezó a eludirlo. No cambiaron los valores, sino el equilibrio de poder. El mundo, cuyas reglas debían atar a los demás, empezó a limitar también a ellos mismos. Así surgió un nuevo enfoque. Las reglas se usan mientras beneficien a Estados Unidos. Si dejan de hacerlo, son un obstáculo, y en geopolítica los obstáculos se eliminan, unilateral, selectiva y pragmáticamente socavando la base del sistema. Si su principal garante deja de creer en la obligatoriedad de las reglas, no puede esperar que los demás crean en ellas. Si su mayor protector las elude, las reglas dejan de ser reglas y solo son recomendaciones. Eso no significa que Estados Unidos sea enemigo del sistema. Empezaron a actuar como superpotencia en una época donde el poder supera las reglas. Al intentar proteger su posición, aceleraron la desintegración del orden que los sostuvo. Para el mundo es una señal clave. Si ni siquiera el país que creó el sistema ya lo considera vinculante, ¿por qué deberían hacerlo los demás? ¿Por qué deberían respetar los límites que ni siquiera cumple quien solía imponerlos? Y es precisamente por eso que el cambio de poder se vuelve global. Ya no es solo un conflicto entre Occidente y sus rivales. Es una crisis de la idea de que el orden subsiste sin voluntad firme para cumplirlo. Si el arquitecto deja de confiar en su obra, el problema trasciende al sistema. El problema es lo que lo reemplazará. Si las reglas dejan de ser obligatorias incluso para quienes las crearon, el mundo no volverá a ellas. No intentará arreglarlas. Se reorganizará desde cero. No alrededor de normas, sino alrededor del poder. No alrededor de acuerdos, sino alrededor de intereses. No alrededor de reglas, sino alrededor de bloques. Y es precisamente así como el cambio de las grandes potencias se cierra en una nueva forma del mundo. Un mundo de bloques, no de reglas. Un mundo de bloques, no de reglas. Cuando las reglas dejan de ser un marco universal, el mundo encuentra un reemplazo. No es ideal ni justo, pero sí funcional. Este reemplazo no implica nuevas normas ni instituciones, son los bloques. El mundo no empieza a dividirse porque los países de repente dejen de hablarse. Se divide porque dejan de creer que las reglas los protegerán en momentos de crisis. Y cuando las reglas fallan, lo que importa es la pertenencia. ¿Quién está con quién? ¿Quién protege a quién? ¿Quién tiene la capacidad de responder? Los bloques no son proyectos ideológicos, sino mecanismos de defensa que buscan reducir la vulnerabilidad, no difundir valores. Hoy el mundo se organiza en grupos de seguridad, economía y tecnología, no según reglas universales. No es solo cosa de grandes potencias. Ellas siempre formaron bloques. Ahora también los estados medianos y pequeños sienten esa presión. La neutralidad deja de ser estrategia y se vuelve un riesgo porque en un sistema sin reglas, quedarse al margen implica no tener respaldo. El mundo de bloques es distinto al de las reglas. No recompensa a quienes tienen la razón, sino a quienes tienen apoyo. No protege a los más débiles. Solo protege a quienes pertenecen a un grupo. Mientras más fuerte es ese grupo, mayor es su poder de negociación.
En el comercio, el acceso a mercados depende cada vez más de la compatibilidad política. Lo vemos en tecnología, donde estándares, infraestructura y datos ya son temas de bloques. En seguridad, los compromisos formales complementan o sustituyen las garantías informales basadas en la fuerza. En ese mundo también cambia el sentido de asociación o alianza. Dejan de ser categorías morales y se vuelven prácticas. No importa compartir valores, sino quién asume los costos de la solidaridad en tiempos de presión. Eso no significa un regreso a la Guerra Fría en su forma original. Es un sistema más fragmentado y confuso, con bloques no siempre sólidos y líneas móviles. Sin embargo, la lógica es la misma. La seguridad y la prosperidad dejan de basarse en reglas universales y empiezan a depender de la pertenencia. Aquí, el cambio de poder se vuelve personal para cada país, ya que en un mundo de bloques no basta creer que las reglas funcionarán. Hay que responder una pregunta mucho más incómoda. ¿A qué bloque pertenezco? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para que me proteja? En un sistema donde las reglas ya no tienen fuerza, el mayor riesgo no es tomar una mala decisión. El mayor riesgo es no decidirse. Si no estás en la mesa, eres el menú. Esta frase, usada años en diplomacia como advertencia, hoy ya no es metáfora. En un mundo donde las reglas han perdido su peso universal y los bloques han reemplazado las normas, se convierte en una descripción de la realidad. Estar en la mesa ya no significa tener la razón, argumentos o el respaldo del derecho internacional. Significa tener peso, capacidad, aliados dispuestos a asumir los costos. En sistemas regidos por fuerza y resistencia, el aislamiento es debilidad. Para estados medianos, esto implica un cambio clave de mentalidad. Durante años confiaron en la protección del sistema, que las reglas equilibrarían el poder y la integración reduciría riesgos. Hoy en día esas certezas están desapareciendo, y con ellas el lujo de la ambigüedad. Eso no significa que el mundo se dirija hacia un conflicto permanente. Vuelve la política de decidir, de las elecciones, de las prioridades. Los países deben definir sus intereses existenciales, sus líneas rojas y quién los apoyará cuando aumente la presión. En este contexto, las palabras de Carney tienen sentido. No habla del fin de la cooperación, sino de las ilusiones y de que el mundo ya no opera con los ajustes automáticos de antes. Insistir en ellas es más riesgoso que aceptar la nueva realidad. El cambio de poder es un proceso, no solo un evento. Ese proceso modifica cómo se deciden, acuerdan y forman alianzas. Quien lo entienda a tiempo ganará espacio para maniobrar. Quien no reaccionará solo cuando esté bajo presión. Esto no es una invitación al pánico, es una invitación a la sobriedad. El mundo no se ha derrumbado, ha cambiado. En un mundo así, no basta confiar en las reglas. En la era de bloques y reglas selectivas rige una lógica simple. Si no estás en la mesa, deciden por ti. Si deciden sin ti, pronto estarás en el menú. Si te gustó el video, te agradecería un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo a través de una donación. Y si quieres que el video llegue a más personas, haz clic en recomendar. Lo aprecio mucho.